La semana pasada vimos el tres grupos de emociones y en el transcurso de que iba enseñando el tres grupos, cada uno de los grupos de emociones, les solté ciertos tips para las personas más avanzadas de lo que representaba cada una de la emoción y de dónde era el origen. Me gustaría saber qué tan claro les quedó, qué tanto les sirvió eso al respecto. Entonces, antes de empezar, si alguien tiene alguna inquietud, les sirvió o simplemente todos quedaron perdidos. Resumen, el abandono es tu dificultad de convivir con tu origen, con el origen. Punto. El rechazo tiene que ver con la necesidad de importancia y con el exceso del yo. Y la culpa tiene que ver con la forma en que te relacionas con el amor. Eso fue lo que les dije para los más avanzados. Está este pequeño tip. ¿Qué tan claro es para ustedes? ¿O no estamos todavía ahí? No estamos ahí. Ok. Algún día será más claro. Dime. A mí me ha estado, o sea, digamos el tema de culpa, veo, o sea, es que cuando tú dices, o sea, cada vez que hay una clase hay un despertar o hay un clic con algo. Entonces, por ejemplo, en el tema de culpa, sí, pues de una empezó a activarse otro tipo de cosas adentro y yo dije, ve, o sea, empiezo a ver cosas que no veía, Sí. pero sí. Parte de todo es eso, realmente, y realmente hasta casi que como conocimiento y como posibilidad de transmitir, ya después está el trabajo de cada uno, pero como conocimiento y lo que uno puede transmitirles, ese es, de verdad que ahora sí ya, a partir de ahí no hay nada más para enseñarles. Literalmente, el abandono tiene que ver con el origen, de dónde proviene todo. El rechazo tiene que ver con tu exceso de autoimportancia, o sea, con tu exceso de yo. El rechazo. Y la culpa tiene que ver con la relación que tienes con el amor. Ahí de ahí para allá ya es muy el trabajo que cada uno hace. Y después, o sea, no está aquí, son experiencias. Bueno, no importa. Hoy les voy a enseñar, como no tenía tema, pero sí quería compartir algo de lo que he estado viviendo el último mes. Entonces cogí una experiencia que vengo teniendo o que tuve porque ya me transformé, ya me fui para otras, pero que me pareció muy bonita y me pareció útil y es, digamos que es una enseñanza. Entonces yo cogí la experiencia que estaba viviendo y le puse palabras en hebreo porque a mí se me da más fácil el hebreo que el sánscrito. Entonces voy a tratar de transmitirles eso en la medida de lo posible porque una hora es muy poco para eso. Pero vamos a ver qué logramos de eso. Listo. Entonces, como siempre, vamos adentro. Conectamos con la respiración. Conectamos con la respiración. Simplemente conscientes de la respiración. Y como siempre, por medio de la respiración, conectamos con nuestro cuerpo físico. Y aquí quiero que traten de identificar de qué está compuesto ese plano físico. Quiero que traten de hacerse la pregunta, ¿de qué está compuesto mi cuerpo físico? Sin complicarse, sin meterle mucha biología, mucho conocimiento, sino qué fuerzas hay en mi cuerpo físico.
Y en el mundo físico, en el plano físico, la única fuerza que hay es contracción, repulsión, y así es como se manifiesta todo el mundo físico. En ese estado de simplicidad. Simplemente lo que hace el corazón, se contrae, reprime, contrae, repulsión, contracción. Los pulmones es exactamente lo mismo, contracción, repulsión, y así bombean oxígeno a todo el resto del cuerpo. La vibración de las partículas para crear esa interpretación de que son completamente físicos, simplemente es una vibración de contracción, repulsión a alta velocidad. Y eso es lo que hace que genere esa apariencia de ser algo completamente sólido y físico. Es completamente físico, no totalmente sólido. Y en el plano vital pasa exactamente lo mismo. La energía existe porque se mueve, porque es cíclica. Todo en la vida existe porque es cíclico, porque va y vuelve, va y vuelve. Naces, creces, decaes y mueres. Y vuelves a nacer, crecer, decaer y morir. Y el universo se expande y se contrae. Y todo en la vida es cíclico. Y eso es lo que hace que la vida sea infinita, que sea eterna. Su eternidad nace de que todo es cíclico. Prácticamente la misma contracción y repulsión. Y es simple. Y ahora quiero que se hagan conscientes de qué están sintiendo ahí. Y vamos a observar, a estar conscientes de esa simplicidad del mundo físico y vital. Observo, siento esa simplicidad que hay en ese mundo físico. Y quiero que se den cuenta que hasta que no aparecen esas ideas mentales y todo ese folclore que tiene la mente, el mundo físico es muy simple. Solo contrae y se expande, se contrae y se expande. El folclore, los colores, los olores y toda esa parte más folclórica de la vida nace en la mente. Quiero que traten de... El mundo físico es oscuro, silencioso, no hay luz, no hay sonidos. Es simplemente unas fuerzas contrayéndose y repulsión y contracción. Empujando y contrayendo, empujando y contrayendo. Es simple. Y vamos más aún. Quiero que por un instante se olviden de esa simplicidad del mundo físico. Quiero que se reconozcan como respiro, habito, siento y observo. Simplemente respiro, habito, siento y observo.
¿Y quién está consciente de respirar, habitar, sentir y observar? Los informa, los sin definición. Entonces respiro, habito y siento, pero también soy algo sin forma, sin definición. Soy algo viviendo una experiencia, pero sin ningún tipo de definición ni de forma. Y esa experiencia es solo lo que hay, lo concreto. Esto es lo que estoy experimentando, no hay más. No hay miedos del pasado, no hay deseos del futuro. No hay traumas del pasado ni miedos del futuro, solo hay esto, el aquí y el ahora, la verdad, una experiencia viviendo. Simplemente aquí, ahora, sin definición, sin forma, viviendo una experiencia. Satya, la verdad. Y esa experiencia es reflejada en ese mundo físico oscuro, silencioso. Y es simple. Y simplicidad, ese estado de simplicidad es simplemente esto es lo que hay. Y el mundo físico es simplemente esas fuerzas interactuando. Y esa es la experiencia. Y el mantra es Peshitut, simplicidad en hebreo. Peshitut. Y la simplicidad no solo está en el mundo físico, la simplicidad está en la vida, en las emociones, en la mente. La simplicidad significa saber utilizar cada recurso de la manera más eficiente posible. La simplicidad no es la ausencia de la mente o la ausencia de las emociones. La simplicidad es utilizar la mente de la manera más eficiente, utilizar las emociones de la manera más eficiente o vivirlas de la manera más eficiente. Peshitut, simplicidad. Y no traten de definir ustedes la simplicidad. Simplemente en ese estado de verdad, de simplicidad del mundo físico. El mundo físico es el que nos enseña la simplicidad. Traten de descubrir qué es la simplicidad en esa verdad absoluta. Porque una experiencia y la verdad tiene que estar compuesta de el folclore de la mente, de la emoción y el amor de las emociones, de la interacción con el entorno. Peshitut, simplicidad en la verdad. Es lo que es. Hay lo que hay. Experimento lo que experimento. No lo que creo, lo que experimento. Peshitut. Ya más o menos tienen cultivada la experiencia. Quiero que identifiquen la decepción que produce la simplicidad.
ver todo tan simple y tan fácil es decepcionante, porque se acabó el drama, se acabó todo lo que buscamos en nuestro día a día. Quiero que traten de identificar esa decepción. La vida simple es decepcionante al principio. Si no tuviéramos esa decepción, sería muy fácil vivir en ese estado de simplicidad, pero es un estado que llevamos cultivando por un tiempo con la ayuda de la conciencia colectiva, con la ayuda de lo que yo he cultivado de eso. Por lo tanto, sean vulnerables a identificar cuál es esa reacción ante esa simplicidad, porque no podemos vivir en esa simplicidad. ¿Qué es lo que se despierta en mí? Que no soy capaz de tener esa simplicidad como un estado del ser. Si no es decepción, no importa. Miren qué es lo que ustedes reaccionan ante esa simplicidad. Ante ese simplemente, esto es lo que hay, lo experimento. Me lo acepto. La simplicidad de qué debo perder para recuperar la paz. Debo perder mi orgullo, debo perder mi necesidad de importancia, debo perder el yo que tengo que perder para recuperar la paz y aceptar esa simplicidad. Y eso es, esa emoción, ese que se despierta dentro, es lo que nos previene de cultivar ese estado de simplicidad. Y no estamos haciendo una integración, simplemente lo que estamos haciendo es aprovechando ese estado de simplicidad que cultivamos e identificar qué en mí lo rechaza, qué en mí prefiere otras cosas diferentes. Peshitut, Peshitut, Peshitu, simplicidad en hebreo. Esto es lo que hay. Esta es la experiencia, no hay más. La vivo, la afronto. Simplicidad. Y vamos a hacer una respiración profunda y vamos a tratar de estar en ese estado de simplicidad. Peshitut. Y poco a poco vamos volviendo, nos vamos incorporando. La simplicidad es una virtud que se cultiva y es simplemente esa capacidad de reconocer las cosas tal y como son. No es tan sencillo, o sea, es algo que uno sabe que quiere hacer y sabe que es la manera de llevar una vida más tranquila, pero no es fácil tenerlo incorporado. Entonces, la primera parte de este mantra o esto, lo que sea que yo escribí, es Ahavat HaPeshitut, que significa amar, el verbo de amar, no amor, sino amar la simplicidad. El amor, como siempre les he dicho, estamos acostumbrados a decir que el amor es algo que sale de un sujeto para otro sujeto. Y siempre les he dicho, eso no es amor verdadero, el amor es simplemente algo que hay. Y tú identificas, el amor solo existe.
Apoderarse del amor es lo que causa sufrimiento. Entonces el amor es simplemente un flujo de conciencia, de cuidado, de protección, de interacción, de deseo de estar juntos, pero simplemente eso fluye y hay amor, no le pertenece a nadie. Bueno, en este caso hay que hacer un esfuerzo porque queremos cultivar amor propio, o sea, quiero yo cultivar amor por la simplicidad. ¿Y qué es lo que uno hace cuando quiere cultivar amor por algo? El amor hace que uno se acerque a ese estado. Cuando uno ama a alguien, uno quiere estar con esa persona. Uno quiere apoyar a esa persona, uno quiere conocer a esa persona. Entonces, despertar ese deseo interno de quiero estar en ese estado de simplicidad. Quiero descubrir qué en mí se tiene que adaptar para vivir en simplicidad. Cuando uno construye una relación con otra persona es, ok, suelto, pierdo, acepto perder ciertas cosas para construir algo con esa persona. Exacto. ¿Qué tengo que perder en mí para vivir en un estado de simplicidad? Ahavat ha-peshitut. Es amar la simplicidad. Amor es ahava. Simplicidad es peshitut. Es ahavat, amar, porque es un verbo ha-peshitut. Amar la simplicidad. ¿Listo? Entonces es ese deseo de que en mí tengo que aceptar perder o que en mí tengo que hacer un lado para estar en ese estado, para sentir una total conexión con ese estado de simplicidad y ese deseo de estar ahí, permanecer en ese estado. Entonces, esta primera frase, cultivamos la simplicidad y nos comprometemos a hacer crecimiento personal de modo que podamos cada vez cultivar más ese estado, cada vez que sea un estado de vida más constante. ¿Cómo me despertó a mí? Un día estaba meditando en el mundo físico y cuando descubrí lo que significa el mundo físico, de verdad me sentí decepcionado. Yo dije, mierda, o sea, esto está muy aburrido, o sea, es aburrido. Literalmente es negro, silencioso, es aburrimiento y sentí decepción. Y lo primero que dije es, ¿qué tengo que cultivar dentro de mí para superar esa decepción, para aceptar las cosas como son? O sea, para aceptar, es que la vida es así, la vida es lo que hay, punto. Para entrar en ese estado de simplicidad. Ahora, no es que eso sea toda la vida, eso es en el plano físico, pero cuando empecé a aplicar eso a todo, me di cuenta que a medida que la conciencia se va densificando, viene de un estado de mucha información, de información infinita en los planos superiores y empieza cada vez a limitarse, a estructurar la información hasta llegar al plano físico donde la información es prácticamente nula, solo hay repulsión, atracción, no hay nada más. Eso es el mundo físico. Después el mundo vital es ciclos. Después entran las emociones y la mente, que es toda la parte más folclórica de la realidad. Lo cual no es evitar esa parte folclórica, es simplemente aprender a tener la maestría de que la realidad es más simple, pero nos permitimos tener folclore para disfrutar, para emanciparnos, pero que sea una elección, no que ese folclore nos lleve a sufrir. ¿Y cómo hacemos para recuperar el control sobre ese folclore? Simplemente amar la simplicidad. Y después elijo el folclore. Pero mi estado es, amo la simplicidad, pero después me voy con la moza, que es el folclore. Y no pasa nada. Ok, entonces eso significa esa primera frase. Amo la simplicidad. ¿Qué tengo que hacer en mí para aceptar las cosas como son? Porque después, cuando escribí el mantra o lo que sea que se llame, no me estaba refiriendo al plano físico, no es amar el plano físico. Simplemente el plano físico fue lo que a mí me inspiró a descubrir lo simple que es la vida y a descubrir, wow, es que produce decepción, la verdad es decepcionante, además de otras cosas, pero en ese estado de simplicidad o sea, para eso estamos, solo para eso. Sí. Y después podemos elegir emanciparnos, pero como elección, no como algo que nos arrastra. Empoderados, ok, me emancipo empoderado. Entonces, amar la simplicidad es eso, es elijo ese estado de simplicidad y desde ahí
hacia dónde me quiero emancipar, qué folclore quiero traer, qué colores quiero imprimir, qué quiero oír, qué elijo disfrutar, qué no elijo disfrutar, pero que sea una elección en libertad, no que el folclore me arrastre y después no sea capaz de recuperarme, porque ahí es donde empiezo a sufrir, ahí es donde pierdo el poder sobre mí. Entonces, amar la simplicidad implica amar la verdad, es que esto es lo que hay. Después yo puedo crear lo que quiera a partir de ahí, a partir de esa verdad yo creo lo que quiero. Pero si yo compro un carro pensando que voy a volar hasta la luna, pues no estoy haciendo lo correcto. Entonces primero es, ¿qué quiero hacer? Y aplico las herramientas reales para eso. Entonces primero descubro qué es la verdad en simplicidad y después ya me emancipo como quiero. Porque es una elección, no es algo que me empuja hacia allá. ¿Listo? Entonces esa es la primera frase. La segunda frase es Meoreret et Elohá. Meoreret, despierta. ¿Por qué despierta? Uno no... El concepto de que Dios me abandonó es inmaduro. A uno Dios nunca lo abandona. Uno abandona a Dios. Si es que puede abandonarlo. Uno tampoco puede abandonar a Dios. Uno simplemente puede hacerse el orgulloso frente a Dios, entonces lo hace a un lado. Despertar simplemente es realizar que ya está. Despertar implica abrirle un espacecito en la cama para que se acueste al lado de uno. Eso significa despertar, es, ok, reconozco que ya estoy hecho de eso, reconozco que está dentro de mí, me abro a que se revele. Entonces no lo cultivo, uno no cultiva a Dios, uno no crea una relación con Dios, eso es inmaduro y eso es irreal. No existe porque es que no hay relación con Dios, solo hay Dios. Entonces despertar es simplemente lo realizo que ya está ahí. Et Elohá, en la Cábala y en el hebreo no hay muchos dioses, hay muchas maneras de nombrar a Dios dependiendo de lo que uno quiera nombrar de lo que Él está haciendo, de la cara de Dios que uno quiere nombrar. Una de las caras es Elohá. ¿Qué significa Elohá? Cuando la creación, la energía, la conciencia, lo que sea que ustedes crean, no importa, toma la decisión de manifestarse, empieza a actuar, empieza a modularse en esa búsqueda de la forma y de la definición. Elohá es esa creación en estado de equilibrio cuando comprende que la paradoja de la unidad y la dualidad no existe. Es simplemente una impresión que uno tiene. Es el estado de Dios en sabiduría pura a partir de la dualidad. Es la cara de Dios que rompe el velo de la dualidad. Ese es Elohá, porque comprende la sabiduría, tiene la sabiduría infinita. Entonces, amar la simplicidad, cultivar la simplicidad es lo que despierta en uno a ese Dios sabio. Eso es lo que significa Ahabat, Ha, Peshitut, Mioreret et Elohá. Amo la simplicidad y eso va a hacer que ese Dios, esa cara de Dios de sabiduría, se despierte en mí. Y lo último es Ve Malchutó. Ve Malchutó significa en su reino. Para uno, el reino de Dios de uno es uno. Lo que sea que, no el cuerpo, uno. Lo que sea que sea, uno. ¿Ok? Entonces, Ahabat, Ha Peshitut, Mioreret et Elohá, Ve Malchutó significa amar la simplicidad despertará a Dios en su reino. Y es un descubrir. No es algo que ya tenemos. Es un descubrir, es un proceso. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿O qué significa el reino? No de Dios, el reino. Entiendan que estas son palabras antiguas. Entonces, en la antigüedad, cuando habían reinos y no países, el reino era donde pasaban las cosas. Y la gente, un rey no salía de su reino. Un rey
simplemente salía a expandirse un reino, porque antes uno no mandaba en el ejército a vaya y descubra, no, vaya y conquiste, vaya y agrande el reino. Entonces el concepto de que hay algo por fuera del reino es lo mismo, es simplemente una malinterpretación humana. El rey mandaba a su ejército porque quería agrandar su reino. Entonces el objetivo no era salir del reino, era agrandar el reino. ¿Y por qué aplica en la espiritualidad? Porque el universo está en constante expansión. Entonces, Malkut es su reino, pero eso no está definido, no tiene un límite. Es simplemente donde las cosas pasan. Y simplemente sí lo relacionamos más con el mundo físico y vital. Por eso la Séfira 10 del árbol de la vida es Malkut, el rey. Pero no es solo el cuerpo físico de uno, es la experiencia de donde las cosas, donde se experimenta todo. El reino es donde el rey gobierna y donde las demás cosas pasan, donde se experimenta, donde hay experiencias. Es el parque de juegos. Eso significa el reino, el parque de juegos, donde se pueden hacer cosas, donde podemos disfrutar, donde podemos emanciparnos, donde podemos experimentar, donde podemos vivir. Y es una experiencia. No es solo el mundo físico como tal. Es la experiencia donde puedo yo producir esta experiencia, donde puedo vivir, donde puedo emanciparme, donde puedo construir. Ese es el reino, donde puedo gobernar, que es el mundo físico. Listo. Entonces, Ahabat, ahorita lo escribo en el chat, porque es que no tenemos tablero. No, me acordé que aquí no había tablero, entonces hubiera sido muy chévere traer el tablero, porque hubiéramos podido hacer la gematría de las palabras, hubiéramos podido hacer todo completo. Entonces es Abahat, Hapeshitut, amar la simplicidad. Meoreret et Elohá, despertará a Dios. Pero recuerden ese énfasis en ese Dios sabio, en esa cara de Dios de sabiduría, de comprender que la dualidad es una fantasía, pero en la dualidad es el camino para comprender la unidad. La manera en que retornamos a la unidad es descubriendo todo lo que no es unidad, que es la dualidad, y de ahí retornamos a la unidad. Entonces, Elohá es esa experiencia y ese conocimiento y esa sabiduría de, ok, vamos a recorrer ese camino de dualidad para que la unidad se revele en todas sus maneras. Ese es Elohá. Es ese Dios dispuesto a coger forma, a definirse, siendo consciente de que simplemente la dualidad es lo que nos va a permitir retornar a la unidad, a la verdad. Vamos a jugar un rato al juego de la fantasía para poder volver a la verdad. ¿Listo? ¿Cómo hace uno para saber qué es verdad y qué no? Pues uno se deshace de todo y lo único que queda es verdad. Entonces el OA es, ok, listo, vamos a descubrir todo y lo que queda es verdad. Y ya, listo, eso, y ya. Entonces, Meoreret et Elohá, despertará a Dios en ese sentido, en ese aspecto de Dios, en su reino. Entonces a Dios no hay que buscarlo. Uno no busca a Dios, uno simplemente le abre un espacio. Se vacía de su yo para que Él pueda hacer lo que sea que tenga que hacer. Entonces buscar a Dios es también es inmaduro. Uno no busca a Dios, uno se vacía de uno mismo, de su autoimportancia, de su orgullo, de su autonecesidad de atención. Y eso es lo que hace que Dios encarne en uno. Uno no busca a Dios, uno lo deja que Él haga lo que tiene que hacer y ya. Uno simplemente se interpone en el camino. Vamos a contemplar toda la frase. Entonces, vamos adentro, conscientes de que están conscientes. Esa es la iniciación y esa es el entendimiento mental, pero traten de encontrar cuál es la experiencia y en un estado de ¿qué putas estamos haciendo? A ver a dónde vamos a llegar, ¿listo? Entonces, consciente de que estoy consciente. Simplemente estoy consciente de que estoy consciente.
y recupero ese estado de simplicidad. Esto es lo que hay. Esta es la experiencia. Amar esta experiencia permitirá que esa sabiduría divina, que esa sabiduría ilimitada, inmesurable, se despierte en mí y en el reino. Porque en la frase sale Malkut, todo el reino, y no en mí. Porque la sabiduría, si la limitas a ti, sigue siendo limitada. En todo el reino, la sabiduría no le pertenece a nadie. La sabiduría es inmesurable, es algo que fluye. Tú simplemente utilizas una cantidad de sabiduría para cualquier cosa en específico, pero la sabiduría está y no te pertenece. Adueñarse de la sabiduría también causa sufrimiento y limitación. Entonces, despertará a Dios en su reino, porque simplemente ya hay una nueva sabiduría para disposición. Todo lo que tú aprendes está a disposición de todo el resto del universo. Cada sabiduría que tú despiertas queda expuesta para todo el universo. No es tuya. El universo adquirió esa sabiduría. Entonces, Abahat ha-peshitut, mioreret et Eloha, ve malchutu. Abahat ha-peshitut, mioreret et Eloha, ve malchutu. Amar la simplicidad despertará a Eloha en su reino. Abahat ha-peshitut, meoreret et Eloha, ve malchutu. Y no forcen la segunda parte ni la tercera parte. El enfoque inicial y la manera de cultivar la experiencia es cultivar amor por la simplicidad. Lo demás es el efecto secundario de amar esa simplicidad. Lo demás solo ocurre. Lo demás es un despertar natural de la creación. Así funciona la creación. Tú amas la simplicidad y la verdad se revela. Entonces el enfoque es completo. Abahat ha-peshitut, mioreret et Eloha, ve malchutu. Pero internamente, el trabajo interno o la atención interna está en Abahat ha-peshitut, amar la simplicidad. Abahat ha-peshitut, meoreret et Eloha, ve malchutu. Pero este es el primer paso de todo lo que hay detrás de este mantra. Porque la realidad es que no estás cultivando tu amor hacia la simplicidad. Estamos cultivando el amor de todo el universo hacia la simplicidad. Todo el universo ama la simplicidad. Abahat ha-peshitut. Permítete trascender esa necesidad de amor propio, de amor como si fuera algo, como si te perteneciera y fuera una transacción. Simplemente busca un estado de existe amar. Y todo el universo simplemente ama la simplicidad. Sin excluirte, tú eres parte de ese universo.
pero no eres todo el universo. Avahat hapeshitut, meoreret et Eloha vemalkutu. El universo ama la simplicidad. Y eso abre campo a que ese flujo continuo de sabiduría fluya a través de todo. Y el reino despierte, y el reino revele su verdad. Y Dios vuelva a su reino, o se despierte en su reino. Avahat hapeshitut, meoreret et Eloha vemalkutu. Todo el universo en esa búsqueda de simplicidad, en esa búsqueda de esta es la experiencia, esto es lo que hay. Esto es lo que hacemos como unidad. Y en ese estado simplemente se va a revelar esa cara sabia de la creación, esa cara de entendimiento, de comprensión, de sabiduría, en donde todo es manifestado. Avahat hapeshitut, meoreret et Eloha vemalkutu. Hacemos una respiración profunda y tratamos de conservar el estado. La naturaleza, la naturaleza, no la naturaleza solo como lo verde del planeta, de este planeta, sino digamos la parte más humana, por llamarlo de alguna manera, me refiero a los 4 planos más densos que son el mental, el emocional, el vital y el físico. Son un reflejo de lo que ha hecho la creación hasta ese punto, pero con el objetivo de diversificar, de descubrir las múltiples e infinitas maneras de definirse que hay. Cuando lo llevamos a un límite, ese deseo o cuando nos apoderamos, digamos que toda la creación en su deseo de tomar forma y de definirse y de manifestarse, llega a ese punto donde simplemente listo, ok, vamos a descubrir la multiplicidad de todos, las infinitas posibilidades de manifestarnos. No lo hace considerándose poseedor de nada en absoluto.
Es uno como humano el que se apodera de la experiencia, cuando la realidad es que una experiencia está ocurriendo a través de uno. Un operario de una máquina no es la máquina, es el que la opera. La máquina es la experiencia y nosotros somos los operadores. Nosotros nos apoderamos de la vida, nosotros nos apoderamos de la experiencia. La vida y la experiencia ocurre a través de nosotros. Nosotros nos apoderamos de la inteligencia ocurre a través de nosotros. Nosotros nos apoderamos de la sabiduría ocurre y fluye a través de nosotros. Eso es bastante avanzado, ni siquiera sé por qué lo estoy diciendo, pero no importa, ya lo dije. Entre más yo, menos unidad, literalmente. Entre menos yo, más unidad. Entre más unidad, más verdad. Entonces, entre menos yo, más verdad. La vida fluye a través de nosotros. Nosotros nos apoderamos de ella porque tenemos sentido, porque necesitamos sentirnos importantes, porque necesitamos validarnos. Y eso no existe, no existe la validación. No hay nada más importante no hay nada más importante que otra cosa, ni nada menos importante que otra cosa. Desde los ojos de la unidad, todo es una herramienta funcionando y todo cumple lo que tenga que cumplir y ya. Y un humano no es más importante que una estrella a 10.000 billones de años luz, porque el cuerpo humano está hecho de esas estrellas que explotaron hace 3 billones de años. Entonces, si esa estrella que hoy en día la gente cree que no es importante, porque cree que nosotros podemos pensar y ella no es importante, pues les recuerdo que gracias a una estrella que explotó es que llegó aquí carbono y gracias al carbono que llegó de esa estrella es que hay cuerpo. Entonces todo cumple su función y para los ojos de la unidad todo es importante o nada es importante, es lo mismo. Es uno el que se apodera de esa importancia, es uno el que se apodera del conocimiento, uno se apodera de la sabiduría, uno se apodera de la causalidad y la realidad es que nada de eso nos pertenece. Todo eso fluye a través de nosotros. Nosotros somos el operador de la máquina, no la máquina. Pero eso es doloroso. Eso no es agradable para el yo inmaduro, pues no es agradable. Entre menos yo, más unidad. Y entre uno aprenda más a aceptar, la vida no me pertenece, fluye a través de mí. La sabiduría no me pertenece, fluye, la conciencia, el alma. Porque entonces ahora, ok, está bien, el humano no me pertenece, pero el alma sí. Error. Menos, es así que menos. Es así que es aún más consciente. No me pertenezco, no existo, solo soy un flujo constante de causalidad, dharma, y ya. Y eventualmente ni eso. Y el trabajo para conquistar eso empieza a aceptar perder. Por eso somos tan incisivos primero con los lutos y por eso, ¿qué tengo que perder para recuperar la paz? Parece ser algo muy básico, no es tan básico. ¿Qué tengo que recuperar para reconocer que yo no soy la vida, que la vida no me pertenece, que el conocimiento no me pertenece, que la existencia no me pertenece, solo fluye a través de mí? Porque la realidad es que el alma tampoco te pertenece, lo siento. Solo es conciencia que fluye a través de ti. Y esa es la pequeña enseñanza de hoy.
Ahí ya tenemos, ¿qué? ¿Cuántos que se choca la Vía Láctea con Andrómeda en 3 billones de años? Bueno, tenemos entonces como 3.000, si el humano no acaba antes con el planeta, tenemos como otras 2.000 o 3.000 vidas para entender qué significa eso. Pero algún día lo tienen que exponer a uno a eso, ¿no? Por lo menos despierta un deseo de descubrir algo diferente. No es algo que se vaya a lograr de un día para otro y posiblemente no ni siquiera de una vida para otra, pero eventualmente algo, alguien le tiene a uno que despertar la curiosidad. Bueno.